Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la lección 4.4 de la currícula de Oracle Academy para el curso de programación de base de datos con PL/SQL. Cabe señalar que las diapositivas empleadas para la realización de este video son propiedad de Oracle Academy, quien cuenta con los derechos reservados de dicho material. La lección 4.4 tiene por nombre control iterativo. Específicamente hablaremos de los ciclos while y for. Comenzamos. Esta lección tiene los siguientes objetivos: construir y usar instrucciones while dentro de bloques procedurales, construir y utilizar ciclos for en bloques procedurales, describir cuándo un ciclo while es usado y cuándo es usado un ciclo for, cuándo debería ser usado un ciclo for. Bien, para ilustrar el contenido de esta lección, más que a estarles repasando el contenido de las diapositivas, vamos a trabajar directamente en un ejemplo. Para ello voy a utilizar la herramienta SQL Developer. Podrían ustedes utilizar, por ejemplo, el Apex, el Oracle Application Express, cualquiera de ellos que les funcione. Yo ya he ejecutado un script. Sin embargo, para los ejemplos que vamos a utilizar ahorita, pues no requerimos ninguna base de datos en particular. Bien, en la lección anterior hablamos de que tenemos estructuras cíclicas. Tenemos tres tipos: lo que es el ciclo básico, también usualmente llamado simple y sencillamente ciclo loop o loop, el ciclo for y el ciclo while. En la lección anterior pues trabajamos con el ciclo loop. Pues ya comentábamos, ya veíamos, cualquiera de las tres instrucciones de repetición me sirven para hacer que un conjunto de instrucciones, aquellas que están delimitadas por el inicio y el fin del ciclo, pues se repitan tantas veces como nosotros querramos. En el caso de la instrucción loop, vimos que lleva una cláusula, al menos debe llevar una cláusula de salida. Podemos inclusive agregar más de una cláusula, es decir, nosotros podemos colocar varias cláusulas de salida, obviamente con condiciones diferentes. Dependiendo de la primera condición que se cumpla, se saldrá. Entonces, en la lección anterior veíamos este ejemplo. Lo voy a ejecutar solo para fines de ilustrarlo. Y aquí tenemos la salida de nuestro ciclo loop. Bien, sin embargo, el contenido, el tema a abordar en esta lección son las otras dos estructuras de repetición, lo que es la estructura while y la estructura for. Antes de avanzar, dice cuándo debo de utilizar o cuándo debería de utilizar un ciclo básico o loop. Pues se nos dice cuando deseamos que las instrucciones dentro del cuerpo del ciclo se repitan al menos una vez. Si se dan cuenta, la evaluación viene al final, viene a la salida. Si la colocamos antes, si nosotros la ponemos al inicio del ciclo y se llegase a cumplir de inmediato la condición, pues se va a salir. Se saldrá del ciclo y continuará con la siguiente línea que esté después del cuerpo del ciclo. Por esta razón, lo usual es que las condiciones de salida o las condiciones de salida vengan al final del cuerpo del ciclo. También, en este caso, en este ejemplo, no se les olvide incrementar el contador. Si no incrementamos este contador, o si se nos olvida poner la cláusula de salida, pues nuestro ciclo se volverá infinito. Pasemos ahora a platicar sobre la segunda estructura de repetición, lo que es la instrucción while. Al igual que en muchos lenguajes de programación, la instrucción while tiene casi la misma sintaxis. La palabra reservada while tenemos
aquí podemos colocar una expresión, como es el caso, o simple y sencillamente una variable, pero para esto mi variable debería ser booleana, tener un valor verdadero o falso. Si no tengo una variable, bueno, puedo colocar alguna expresión. Por ejemplo, a más b es igual a 5. Para ello tendríamos que tener esa variable a y esa variable b y evaluarla y ver si es cierto o es falso. Al igual que el ciclo básico, nuestro ciclo while y de hecho el ciclo for que veremos enseguida, están delimitados el inicio por la palabra loop y el final por las palabras que cierran o terminan el cuerpo del ciclo, end loop. Lo único que le hemos agregado ahora es que está la palabra while y la condición, podríamos decir, está en la cabecera del ciclo. El ejemplo que pues les ilustro es el mismo que he hecho para el ciclo básico. Mandar un mensaje a pantalla y pues modificar mi contador, sumarle 1. Si no incremento mi contador, pues de nueva cuenta mi ciclo se va a volver infinito. ¿Cuándo puedo utilizar un ciclo while? Por ejemplo, pues cuando nosotros decíamos que la condición se evalúa al inicio del ciclo. Si se evalúa al inicio del ciclo, bueno, esto me va a posibilitar o a tener la opción de que el contenido del ciclo no se ejecute ni una sola vez. Si la variable o la expresión, la condición de entrada no se cumplen de un inicio, entonces jamás va a entrar a realizar las instrucciones dentro del ciclo. Repito, si eso es lo que deseo, si es lo que deseo que las instrucciones dentro del cuerpo se puedan repetir de 0 hasta n veces, entonces debería utilizar una instrucción while. Vamos a ejecutar ahora este ejemplo. Listo, me confirma de que se ejecutó de manera correcta. Veamos la salida y aquí tenemos la salida. La iteración 1 del while, 2, 3 y hasta el 10. Recuerden, noten que me imprime del 1 al 10 y no del 0 al 9 porque en la impresión le estoy sumando 1 al contador. Entonces, pues eso es todo en sí, lo de la instrucción while. No tiene mayor complejidad. Bueno, de hecho estos paréntesis se los podemos quitar. Realmente ahí no los ocupo. De todas maneras funciona mi código. Aquí está otra vez, miren. Los paréntesis no son necesarios, pero se los pueden poner si gustan para legibilidad. Entonces ya les comentaba, cuando utilizo el while, cuando deseo que las instrucciones se repitan de 0 hasta n veces. Y la tercera y última instrucción de repetición es la instrucción for. A continuación tenemos el mismo ejemplo, pero ahora realizado con la instrucción for. Esta es la sintaxis. La instrucción for inicia con la palabra reservada for. Inmediatamente después tenemos una variable. Esta variable va a ser nuestro contador. Normalmente en lenguajes de programación utilizamos i, j, k. Pues imaginen que pues aquí podríamos ponerle i. Podrán notar que esta variable no está declarada. Si se fijan, no la declaré. No se necesita, no debemos de declarar esta variable. Se va a declarar de manera implícita al utilizar una instrucción for. Tampoco la estoy inicializando, no de manera explícita, sino le voy a decir mi variable y le voy a dar un rango. Mi variable tiene que estar entre el 0 al 9, es decir, va a arrancar en 0 y va a llegar mi variable hasta el 9. Cuando mi variable tome el valor 10, el ciclo termina. Mientras esté dentro de este rango, el ciclo va a continuar repitiéndose. Y otra vez tenemos nuestro inicio del cuerpo del ciclo, pues identificado por la palabra loop, y el final
por las palabras end loop o fin del ciclo. Entonces ya les comentaba, no se declara mi variable contador para el for, no la inicializo, no le doy un rango. Si se dan cuenta, tampoco estoy incrementándola dentro del ciclo. No existe ningún incremento. Ese incremento también es automático. En una clase me preguntaban, ¿puedo modificar la variable? En el caso del for, no. No debemos de utilizar esta variable para otra cosa que no sea controlar el número de iteraciones. No se vale o no se puede que dentro del cuerpo ustedes alteren el valor a esta variable, no sé, que le pongamos 6 de repente, porque se me antojó. No, esto no se debe de hacer. Eviten el realizar este tipo de acciones si están trabajando con la instrucción for, con el ciclo for. Entonces no se declara la variable, se le da un rango, tampoco hay un incremento explícito, simple y sencillamente se utiliza de esta manera. Vamos a ejecutarla. Veamos la salida. Aquí está mi salida para mi ciclo for. Ahora, opcionalmente, si así lo deseo, puedo invertir el sentido del contador. En este caso, el contador va a ir del valor 0, inicia en 0 y la última iteración, el contador tendrá el valor de 9. Cuando el contador tome el valor de 10, el ciclo termina. Puedo hacerlo en sentido contrario si agrego las palabras reverse. Esto hará que aun cuando se sigue manteniendo las posiciones de estos dos valores, del límite inferior y del límite superior, el contador irá en sentido inverso del 9 al 10. Lo voy a volver a ejecutar. Entonces aquí está, miren, esta es la primera ejecución en sentido ascendente y después la tenemos en sentido descendente. Ahora también es válido utilizar en el límite superior y el inferior, en lugar de utilizar literales numéricas, podemos utilizar variables. Por ejemplo, aquí yo podría declarar dos variables. Por ejemplo, mi variable límite inferior de tipo numérico y le voy a asignar supongamos un 1. Mi variable límite superior igualmente de tipo numérico y le vamos a asignar 5. Y en lugar de acá de utilizar estos límites o estos rangos, límite inferior, límite superior, voy a utilizar mis variables. Límite inferior, mi variable límite superior. Nos faltó aquí un punto y coma. Listo, ejecutamos. Y aquí está, en sentido inverso, nos imprime 6, recuerden, porque en la impresión le estamos indicando el valor del contador, el valor que tenga el contador más 1. Por esa razón empezó en 6. Entonces 6, 5, 4, 3 y 2. El 1, bueno, realmente esta es la iteración cuando el contador vale 1. Solo que en la impresión le estamos indicando que lo imprima el valor del contador más 1. Entonces, pues prácticamente pues es todo lo que les puedo comentar también de la instrucción for. Como ya les decía, hay una variable contador que no es necesario, no se debe de declarar, es una declaración implícita. Podemos utilizar el sentido inverso si agregamos la palabra reverse. Tenemos mejor dicho que dar un valor inicial y un valor final, ya sea que explícitamente coloquemos una literal numérica o que esos valores estén almacenados en variables y usemos esas variables. También comentamos de que en el ciclo for no es necesario hacer un incremento, es decir, aquí realizar esta acción pues no es necesario, no es correcto. Ya no necesitamos hacer este incremento, no en el for.
En el while o en un ciclo básico sí lo tendríamos que hacer, en el for no lo debemos de hacer, no debemos de modificar, alterar para nada nuestro contador. Si acaso lo podemos utilizar, es decir, aquí lo estoy utilizando, apoyándome en su valor para hacer una impresión, pero en ningún momento estoy modificando o alterando de manera manual el valor de la variable contador. Simple y sencillamente dejo que solo se gestione. Bien, pues hasta aquí ya hemos visto, abarcado las tres instrucciones de repetición, el ciclo básico, loop, for y while. Dentro del cuerpo de cada una de ellas podemos colocar tantas líneas como ocupemos, y pueden ser líneas desde el lenguaje procedural, como trabajar con una variable, asignarle valor a una variable, hacer una decisión, utilizar un case, o simplemente instrucciones SQL, hacer un insert, un delete, un update, dependiendo de qué es lo que necesitemos. Aquí nosotros podemos colocar todas las instrucciones que ocupemos. ¿Cuándo puedo utilizar esta instrucción? Bueno, aquí se nos recomienda, dice, utilizaría un ciclo for cuando conozco el inicio y el fin, es decir, mi ciclo en qué valor debe de comenzar y en qué valor debe de terminar. En otras palabras, conozco el límite inferior y el límite superior del rango con el cual va a estar trabajando este ciclo. Entonces, bueno, aquí tenemos las tres, lo que es el for, lo que es la instrucción, el ciclo while, aquí sí hay un incremento de contador, y tenemos finalmente, esto ya lo habíamos visto en la lección previa, el ciclo básico o ciclo loop. Bien, pues básicamente este es el contenido de la lección. No se los quise hacer tan tedioso, mejor me opté por un ejemplo práctico. Vamos a ver si se me pasa algo comentarles. Creo que no. Bueno, aquí es lo que ya les decía, dentro del cuerpo de cualquier ciclo, como lo es aquí, podemos colocar instrucciones SQL. Aquí se está realizando una instrucción de inserción en una tabla determinada. Veamos el ciclo for, nos habla de los límites inferior y superior. No hay una declaración textual, una declaración explícita de la variable contador, sino se realiza de manera implícita. Podemos hacer que vaya en sentido inverso. Ojo, los límites inferior y superior no pueden ser valores null. Siempre tenemos que tener los valores. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, el contador i, su valor inicial es 1 y su valor final será 3. Lineamientos, algo que sí olvidaba comentarles es, en el caso del for, esta contador o esta variable, como fue declarado de manera implícita, solamente tiene validez dentro del ciclo. Si yo utilizo esta variable fuera, me va a generar un error, dado que esta variable solamente fue declarada para usarse con este ciclo. Podría, si así lo deseara o si lo requiriera, tener un segundo ciclo y volver a utilizar la misma variable. Se puede, es válido. ¿Por qué? Pues solamente fue declarada en este pedazo de código. Después de que termina ya no existe más, ya no tiene validez. Entonces podría utilizarla de nuevo en un siguiente ciclo. Entonces, nada más había omitido comentarles eso. Y ya les decía, no podemos modificar esa variable del contador. Los límites no pueden ser nulos. Podemos utilizar, en lugar de literales numéricas, podemos utilizar variables. Y bueno, y ya les decía cuándo usar uno y cuándo usar otro. Dice el ciclo básico, úsalo cuando deseo que se ejecute al menos una vez el cuerpo del ciclo. El while
Lo usaría si la condición que voy a evaluar está al inicio de cada iteración, al inicio del ciclo. Y el for si conozco el número de iteraciones, o en otras palabras, si tengo un valor inicial y un valor final. Bien, pues eso es todo lo de la lección. Realmente es algo muy sencilla. Vamos a ver ahora la práctica. La práctica de esta lección, bueno, igual trae una sección de vocabulario, en el cual deberán de identificar, de acuerdo a la terminología del final de la lección, de qué se está hablando, de cuál de los términos que aparecen al final se refiere cada una de estas casillas. En el punto 1, ya en el ejercicio práctico, dice: escribe un bloque. Este bloque debe demostrar los nombres y los IDs de países. Estos datos se van a tomar obviamente de la tabla de países. ¿Y de cuáles países? Bueno, para eso se va a dar un rango del 51 al 55. Es decir, me debe demostrar el ID y el nombre de aquellos países cuyo ID vaya del 51 al 55. Nos dicen: utiliza un ciclo while, incrementa una variable desde 51 hasta 55, evalúa tu variable para ver si ha alcanzado 55 y sal del ciclo después de que has desplegado o has mostrado estos 5 países. En el punto número 2 dice: escribe un bloque procedural que muestre el ID del país, el nombre y el ID. Lo mismo, esto se va a tomar de la tabla de países. Dice: igual para aquellos países con ID en un rango del 51 al 55, pero ahora decíamos que los muestre en orden inverso. Entonces nos dicen o nos piden utilizar un ciclo for. Un ciclo for y debe de mostrarse en orden inverso. En el punto 3 dice: ejecute las siguientes sentencias para construir una nueva tabla. Esta nueva tabla se llama new emps o empleados nuevos. Hay que crearla. Aquí tenemos las instrucciones para crearla, si no recuerdan cómo crearla. Una vez que la hemos creado, hay que agregarle una columna extra, una columna adicional. Esta columna se llama estrellas o stars. Esta columna, repito, una vez creada la tabla con base en la tabla empleados, esta columna no existe, por lo tanto hay que modificar nuestra tabla y agregarle esta nueva columna. Una vez que han creado la tabla, hay que realizar las siguientes actividades. Inciso A dice: crea un bloque que inserte un asterisco en la columna llamada stars o estrellas. Dice: por cada 1000 pesos o $1000, por llamarlo, no sé, por decir una moneda, por cada 1000 del salario de un empleado. Dice, por ejemplo, si un empleado tiene un salario de 7,800, la cadena y vienen 7 asteriscos. 7 asteriscos deberían ser insertados en la columna estrellas de esa tabla. Otro ejemplo dice: y si un empleado tiene un salario de 3,100, la cadena con 3 estrellas o 3 asteriscos debería ser insertada. Y para resolver este punto ya nos dan pues un código inicial. Hay que utilizar este código, hay que completar este código de manera que realice lo que se nos están pidiendo. Insertar en esa nueva tabla, en la columna estrellas, una estrella por cada 1000 pesos o $1000 con base en el salario. Y el punto B simplemente nos dice: evalúa tu código usando los identificadores de empleados 124 y 142 y confirma los resultados. Y eso es todo lo de la práctica también. Entonces realmente pues es algo fácil. Hemos hablado hasta aquí ya de las 3 instrucciones de repetición. Y bueno, espero que haber sido claro, espero que les sirva de mucha ayuda esta lección. Y bien, nos vemos en una siguiente lección. Hasta pronto.